nuestra gratitud. Es simplemente, en este caso, una excusa llamada nivelación salarial. ¿Quién es el docente que puede vivir? Acá varios. Yo estuve mirando, estuve observándolos a muchos que los conozco hace tiempo, encargados de cátedra, 24, 20, 15, 10 años, 5 años. Eso es inhumano. Ni siquiera tienen derecho a la jubilación. ¿Y es apenas cuánto lo que les va a subir? 800, 900 mil guaraníes. Y el resto nada. El resto, ¿cuánto más? Un profesor titular, un profesor adjunto, un profesor asistente, con escalafonado, ¿cuánto? 2 millones, 1.700.000. Y esa es una paga miserable en un país donde todo el mundo hace el discurso de boca afuera diciendo que va a priorizar la educación, que vamos a hacer lo imposible por mejorar, que hablamos inclusive de una transformación en este momento, pero la transformación se basa en esta miserable nivelación que nos van a dar. Es miserable. Por una parte es legítima porque es producto de un acuerdo firmado, un acuerdo que se convirtió en ley, y es una vergüenza que la autoridad de este país todavía tenga que pisotear la ley, porque esto que se está haciendo es pisotear la ley. Esto no tiene otro nombre, esto es delito, y lastimosamente los protagonistas de esto son los que fungen de autoridades. Están allí entre cuatro paredes, con aire acondicionado. Los profesores de la UNA que han llegado de muchísimos lugares. Acá hay gente que llegó del interior, de Santaní, de Paraguarí, que han llegado de varios lugares y que no escatimaron esfuerzo en venir y estar acá. Son 35 grados de calor, hay gente que tiene algún riesgo a la salud y todavía sí estamos expuestos acá al ministro, a las autoridades del Ministerio de Hacienda, como siempre le exigimos. Y es una vergüenza que tengamos que exigir a lo que a todos nos corresponde como parte de la dignidad. Un trabajo que vale la pena, donde se nos pague lo que nuestro trabajo vale la pena. En cualquier otro lugar del mundo la educación es prioridad. Aquí lastimosamente no es esa prioridad la educación. Y esas son actitudes que con el tiempo seguramente van a pagar. Ojalá que nuestra sociedad madure, ojalá que en los sucesivos sepamos elegir, que no votemos, que elijamos, porque con este tipo de autoridades lo único que tenemos es la miseria y más miseria. Y la representación de la miseria en este momento en el Paraguay es la educación, y la representación que se mueve, que camina con mucho esfuerzo de la miseria somos los propios docentes universitarios. Es una verdadera vergüenza la forma en que se nos trata. Esto también revela, deja al descubierto todo ese plan que se viene manejando para privatizar la educación. Aquí en esa cogota a los docentes de la universidad. Bien decía la profesora que me precedió en el uso de la palabra, hay en este mismo momento gente alrededor nuestro, que está pagando sus impuestos. Sus hijos tendrían que estar en nuestras universidades con el legítimo derecho de cualquier otro. Lastimosamente, todo ese dinero fue a parar a otro lado. Se priorizó Petropar, se priorizó el Poder Judicial, se priorizó todo lo que hay. Imagínense, estamos a 5 minutos de las 13 de la tarde y todavía nosotros no tenemos la certeza de que nuestro documento, el último de los documentos que falta remitir al Parlamento, exigiendo una orden del Senado para que se remita ese documento, esta es la hora que todavía no sabemos si las autoridades que están cómodamente acá al costado nuestro ya han enviado o no.